Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, gusto verles y saludarles en esta mañana de domingo. Bueno, pues vamos a dar paso a nuestra enseñanza en esta mañana y vamos a agradecer al Señor por la oportunidad que nos da de estar juntos, ¿verdad?, en este sitio, porque Dios es bueno, el hecho de que podamos estar reunidos, poder disponer de su corazón para unir nuestras voces en gratitud al Señor, musicalmente, con cantos, es una evidencia de su gracia, de su misericordia. Podríamos estar haciendo cualquier otra cosa en esta mañana, podríamos estar en cualquier otro lugar, pero estamos en el lugar donde el Señor nos dice que pertenecemos a su cuerpo, somos miembros los unos de los otros y estamos aquí reunidos precisamente porque necesitamos de Dios, necesitamos de nosotros y juntos, hermanos, coordinamos nuestras vidas para poder desarrollar lo que el Señor nos ha llamado a hacer en esta tierra, que es demostrar que su evangelio es verdad, demostrar que el poder de salvación está contenido en el mensaje de la cruz, que ese mensaje nos ha definido, nos ha transformado y que podemos ayudarnos mutuamente para llevarlo al mundo, ¿verdad? Así que es una bendición maravillosa y una muestra de su bendita gracia el poder estar reunidos en esta mañana. Qué bueno que estamos aquí. Bien, comentábamos la semana pasada y en semanas anteriores que estamos a punto de iniciar un estudio sistemático sobre el libro de los Hebreos. Estoy todavía trabajando en ello, hermano. Creo que la siguiente semana estaremos dando ya inicio a ese estudio. Un estudio que yo espero que podamos desarrollar y que el resto del año nos alcance para poderlo terminar. Un estudio largo sobre una de las cartas que a simple vista podrían ser de las más complejas en toda la Escritura, pero que nos permiten entender perfectamente elementos simbólicos del Antiguo Testamento y ver el vínculo de conexión entre el pacto que Dios celebra con su nación santa y la transición perfecta y gloriosa hacia el pacto que Dios celebra con su Padre para dar paso a la iglesia del Señor Jesucristo. Formando de ambos pueblos, hermano, el pueblo judío y la iglesia, dice la Escritura, un solo pueblo. La barrera, la pared que separaba a estas dos entidades orgánicas fue derribada por Cristo en la cruz del Calvario. El Señor constituye de ambas entidades orgánicas un solo pueblo. Y todo esto, hermanos, lo vamos a estudiar a la luz del libro de los Hebreos con la asistencia del Espíritu Santo. Y creo que iniciaremos, si Dios lo permite, la próxima semana. Pero en esta mañana vamos a tocar un tema que creo que en algún sentido nos compete a todos. Probablemente alguien viene en esta mañana a la congregación en esa circunstancia anímica o en esa estación de la vida. Y si no es así, en algún momento todos hemos cursado a través de esto que es el desánimo. El desánimo. ¿Alguien viene desanimado? No levante la mano para que no nos desanime a los demás, por favor. Pero el desánimo es algo común a nosotros. Y quiero que estudiemos esto a la luz del Salmo 73. El Salmo 73 es uno de esos salmos, bueno, todos, obviamente en la Escritura, tienen un nivel de profundidad y de importancia muy, muy significativa. Creo que si nosotros somos honestos intelectualmente y humildes espiritualmente, nuestra aproximación a la Biblia nos va a permitir identificar que en cada texto de la Escritura encontramos una vinculación con el Evangelio de la Gracia. Todo el Antiguo Testamento no es sino una narrativa profética de lo que tendría que suceder para que como humanidad pudiéramos encontrar una reconciliación con Dios a través de la obra salvífica de Cristo en la cruz del Calvario a favor de la humanidad. Por lo tanto, no podemos decir que haya un salmo más importante que otro. Pero encontramos una relevancia particular en ese sentido porque el Salmo 73, hermanos, es uno que fue escrito por Asaf, uno de los músicos principales del rey David, y que trata de forma frontal con este dilema que experimenta el corazón de la persona recta, el corazón de la persona íntegra, y hoy en día podríamos pensar el corazón de las personas redimidas, con el aparente éxito
la aparente prosperidad material que las personas malas, las personas injustas, las personas pecadoras, las personas que forman parte de organizaciones criminales experimentan en la tierra. Y eventualmente, bueno, pues la persona justa, la persona íntegra, la persona redimida por el Señor, ve la prosperidad de los malos y podría decir, pero ¿cómo es posible? Y evaluamos igualmente a la luz de esta realidad física, fría, el sufrimiento de los buenos, entre comillas, ¿verdad? O el sufrimiento de las personas que estamos esforzándonos por vivir en integridad, y esto puede llevarnos a experimentar desánimo y frustración, porque fácilmente solemos vernos inmersos y arrastrados por esta dinámica terrena de vida que simplemente es temporal y es transitoria, pero como nunca hemos estado del otro lado de la vida, hemos estado solamente de este lado de la eternidad, pues llegamos a habituarnos de tal forma que podemos pensar que el todo de la existencia es esto y no es así. Entonces, esta realidad la enfrentamos todos los días. Digo, vemos las noticias y nos damos cuenta de situaciones indignantes, alarmantes, tristes, vergonzantes en todos los gobiernos del mundo. México no es la excepción, donde vemos que los malos tienen prosperidad y las personas que se esfuerzan por una vida íntegra y digna eventualmente no son quienes tienen los destinos más halagüeños o los resultados más promisorios, y esto puede generar desánimo. El versículo 1 dice así, bueno, voy a leer, sí, desde el versículo 1 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero fíjate lo que dice el salmista, Asaf: en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies poco a poco, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, un hombre de Dios, un hombre temeroso del Señor, un adorador. Dice, tuve envidia de los impíos, ¿verdad? Cuando vi su prosperidad, tuve envidia de los arrogantes, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Es decir, comienza a ser una descripción de esto que comentamos, ¿no? Cómo es que a los malos les va bien y a los buenos no siempre les va bien. Dice, fue tanta la envidia, fue tanta la congoja, que casi resbalan mis pasos. Entonces, creo que es un contexto muy idóneo para poder hablar de este tema que tiene que ver con el desaliento del alma, que tiene que ver con el desánimo, sea cual sea la causa. En este caso particular, Asaf está contextualizando el estado de su alma ante esta realidad de la injusticia terrena temporal, en la que muchas veces caminamos en medio de un mundo caído, un mundo que disfunciona, un mundo defectuoso por el pecado. Pero la realidad es que podemos desanimarnos por muchas cosas, y quiero por favor que pongamos nuestro enfoque en el versículo 21, por favor, Salmo 73, 21, y vamos a dar lectura hasta el 26. Continúa diciendo, y continúa narrando el estado de su alma. Dice, cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo, tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada de eso en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana, con humildad de corazón, venimos ante ti, queriendo reconocer transparentemente quiénes somos, cómo estamos, en qué condiciones del alma nos encontramos en este momento, y venimos a ti porque ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida? ¿A quién más iremos, Señor, si tú eres nuestra única esperanza? Queremos pedirte que tu palabra, iluminada por tu Espíritu Santo, bendito y glorioso, hagan ese trabajo maravilloso de sanidad, regeneración, de transformación, de revitalización, Señor, en el corazón de todos nosotros.
Perdónanos por el pecado que hemos cometido y sobre todo si nuestro pecado ha sido generado por el desánimo y la frustración. Padre, perdónanos y ayúdanos a continuar viviendo en la integridad de la cual tú eres digno por una salvación tan grande que nos has dado a través de tu sacrificio. En el nombre de Jesús, amén y amén. El verso 26, hermanos, centremos ahí un momento la atención. Dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. La primera parte donde dice mi carne y mi corazón pueden desfallecer, creo que es una descripción muy gráfica del desánimo precisamente. Y encontramos tres partes que componen esta pequeña porción de la escritura, pero muy descriptiva con el estado del alma del salmista. Fíjense muy bien, dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Encontramos tres elementos. El salmista habla de su carne, habla de su corazón y habla del desfallecimiento. Mi carne, ¿a qué se refiere cuando alude a su carne? Bueno, creo que está significando esta expresión el componente físico que siempre está presente en el desánimo. Cuando una persona está desanimada, inevitablemente experimenta también un decrecimiento de su vitalidad, experimenta una disminución en su rendimiento físico. Hay una debilidad en el cuerpo, una debilidad en la carne. Puede generar igualmente anímicamente sentimientos de letargo, de apatía, de frustración, etc. Pero el componente físico, el componente de la carne física, el componente del cuerpo, siempre está presente o se ve afectado cuando cursamos por una circunstancia de desánimo o de desaliento. Es como, por ejemplo, cuando un joven está esperando el resultado del examen de admisión a la universidad con una alta expectativa en su corazón porque cree haberse presentado esta evaluación debidamente preparado, y cuando acude a las listas revisando si su nombre está considerado para ingresar a la universidad, no encuentra su nombre. Y entonces hay un desaliento, un decaimiento del cuerpo. El cuerpo se abate, se duele y comienza a experimentar una sensación de letargo producido por la frustración. Entonces, en el desánimo siempre vamos a encontrar un componente carnal, un componente del cuerpo. La segunda parte dice, y mi corazón. La palabra corazón proviene del hebreo levav, que está hablando del hombre interior. Eso significa que hay una dimensión espiritual también en el desánimo. Y es cuando nuestros corazones se desalientan, nuestros corazones se entristecen y la voluntad comienza a sentirse consumida. Se acabaron las fuerzas espirituales. Eso es lo que experimentamos con el desánimo, un componente físico y un componente espiritual. Y la tercera parte de esa expresión dice que desfallecen. La palabra desfallecer del hebreo kalá, con K, kalá, significa llegar a un final, estar agotados, carecer de recursos. Cuando ya no tienes más por hacer, simplemente se acabó el camino. Volteaste a ver a tu interior y te das cuenta de que ya no hay nada más de ti para continuar dando o suministrar para poder optar o visualizar alternativas diferentes. Digamos que es como si tu vida fuera una especie de estanque dentro del cual se encuentra el agua que tú necesitas para refrescarte. Y cuando vas a buscar eso dentro de ti, te das cuenta de que el estanque está perforado, el agua se escapó en su totalidad y te encuentras vacío. Eso significa en términos bíblicos, de acuerdo a estas palabras que nos presenta el Salmo, la palabra desánimo. Y esta palabra kalá, particularmente en el hebreo, significa esto que les comentaba, es llegar a un final, estar agotado, carecer de elementos y recursos para poder enfrentar los problemas y los desafíos de la vida. ¿Alguien se ha sentido así en algún momento? Por eso yo comentaba, iniciaba diciendo, tal vez alguien venga a la congregación en esta mañana experimentando esa realidad. Pero creo que todos en algún momento, aun cuando hoy vengamos en nuestra mejor etapa o estemos cursando por una extraordinaria estación de la vida, todos hemos experimentado esto que la Biblia nos está presentando. La pregunta es, ¿qué papel juega la incredulidad en la experiencia del desánimo? ¿Qué papel juega la incredulidad
en la experiencia del desánimo. ¿Es la incredulidad la raíz del desánimo? Bueno, vamos a verlo a la luz de la Escritura. La incredulidad, hermanos, creo que efectivamente es la raíz del desánimo. El tema en esta mañana no es tanto cuál es el origen del desánimo, porque creo que requeriríamos de una serie amplia, intentando abordar todos los elementos que podrían llegar a producir el desánimo. Y cualquiera que sea el origen del desánimo, pudiera ser, no sé, la resignación, la aceptación de algo que finalmente tú no deseabas, que es inapropiado, pero finalmente tienes que resignarte. Pudiese ser igualmente el pecado o el no haberle dado la batalla frontal al pecado en tu vida. Pudiese ser la negligencia en tu devoción al Señor, tu comunión íntima con el Padre. Todo esto, hermano, tiene un componente común y es la incredulidad. La incredulidad es la razón por la cual nosotros debilitamos nuestra comunión con el Señor. La incredulidad es la razón por la que pecamos. La incredulidad es la razón por la cual dejamos de enfrentar de manera sólida esta batalla en contra del pecado. La incredulidad se da muchas veces cuando nosotros terminamos aceptando cosas que bíblicamente son inaceptables, pero comenzamos a condicionarnos o a normalizar lo anormal porque nos encontramos desanimados por causa de la incredulidad. Creo ciertamente que la incredulidad, hermanos, es la raíz del desánimo. Y el Salmo 76, 23 contiene esta verdad. El Salmo 73, 26, perdón, ya les cambié el texto. No, perdón, es correcto, 76, 23, por favor, 76, 23. Fíjense lo que dice este salmo en esta porción. Dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Mi carne y mi corazón puede desfallecer, ¿sí es? ¿No? ¿Perdón? A ver, de uno por uno, por favor. Hermana Laura. Sí, ¿verdad? Sí, perdón. Es que aquí confundí unos textos, hermanos. Discúlpenme, es que estaba desanimado. No, no es cierto. Exactamente, sí. Perdón, es nuestro mismo texto. Fíjense lo que dice el Salmo 76, 23. Dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Entonces lo que vemos que aquí se describe es una condición del salmista como alguien a quien la reserva de agua para vivir había llegado a su final, hermanos. Había agotado completamente la reserva. Y entonces, como lo comentábamos, está mencionando su cuerpo, su alma, su mente, su voluntad en una condición tan exigua que ya no tiene en sí mismo ninguna capacidad para seguir adelante. Simplemente se encuentra en agotamiento, prácticamente en una condición de inhabilidad. Pero en esa condición que realmente describe una situación paupérrima, la palabra paupérrimo significa el extremo de la pobreza o el extremo de la escasez. Bueno, en esa condición paupérrima del alma y del cuerpo, expresa quizás con su último aliento, pero Dios es la fortaleza de mi vida, la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. O sea, el último aliento lo utiliza para recordarse a sí mismo cuál es la fuente de su vigor. Busqué dentro de mí, mis pies prácticamente tropezaron, casi resbalo, mi corazón prácticamente en amargura, en frustración, una circunstancia que me llevó al punto límite de mi capacidad, me encuentro prácticamente inhábil, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Por lo tanto, de donde quiera que provenga el desánimo, hermanos, la incredulidad nos presenta un mensaje completamente contrario a lo que dice la parte final de este versículo del Salmo. La incredulidad no dice, pero Dios es la fortaleza de mi vida. Eso no es lo que dice la incredulidad. La incredulidad no tiene ese mensaje. La incredulidad no presenta resistencia
a través de la palabra de Dios. La incredulidad no tiene el escudo de la fe, por tanto, porque el escudo de la fe se gesta a partir de interiorizar la palabra de Dios, esgrimiéndola de forma correcta ante cualquier experiencia de la vida, favorable o desfavorable, promisoria o una profunda vicisitud. Entonces, la incredulidad no tiene el escudo de la fe, no tiene la espada del Espíritu Santo, que es la palabra, para presentar batalla, para presentar defensa. Entonces, este verso, este texto, lo podríamos parafrasear de la siguiente forma: mi cuerpo está herido. Es algo que podríamos entender estaba experimentando Asaf. Mi cuerpo está herido, mi corazón está casi muerto, pero sin importar la razón, sin importar la riqueza y el éxito de los impíos y los dolores de los buenos, sin importar la razón, no voy a ceder. Confiaré en Dios a pesar de que carezco de fortaleza. Es lo que está diciendo Asaf. El Salmo 19.7, este sí es correcto, Salmo 19.7, vamos ahí por favor, nos dice esto y nos presenta: la ley del Señor es perfecta. ¿Qué significa perfección? Aquí la palabra perfección no hace referencia a una condición infalible, no está hablando de infalibilidad, no está hablando de algo que siempre acierta en su blanco. Particularmente, aun cuando sabemos que la palabra de Dios es infalible, es inerrante y siempre acierta en su blanco, aquí nos está diciendo que la palabra de Dios es completa, completa. Tiene todos los recursos, todos los elementos, todos los componentes, todas las partículas necesarias que nosotros necesitamos para poder aproximarnos a ella con confianza, sabiendo que siempre encontraremos el nutrimento, encontraremos el alimento, encontraremos el abasto, encontraremos el agua que necesita nuestra alma, nuestra mente, para poder integralizarnos también nosotros como personas perfectas. La fuente de nuestra perfección después de la redención en Cristo Jesús por la obra del Evangelio es la palabra de Dios. Y aquí nos está diciendo cuál es la naturaleza de la palabra. Es absolutamente completa. Cuando tú vas a un supermercado para abastecer tu despensa, pues tú estás creyendo por anticipado que vas a poder surtir toda la lista que previamente preparaste para poder llenar tu alacena. Y llega a ser frustrante cuando tú ibas por una marca de sal, una marca de mantequilla, una marca de alimento y no la encuentras y finalmente tienes que conformarte con otra marca o simplemente no surtir ese elemento. Pero la palabra de Dios no es así. En la palabra de Dios siempre encontramos lo que necesitamos para ir progresando hacia el estado de perfección, para que nosotros también seamos completos. Y por eso la Biblia lo establece y se autodefine así: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. La palabra restauración, recuerden que significa volver a la forma y a la función original. Cuando algo se estropea y pierde su forma, ya no puede ser utilizado para aquello que fue diseñado. Si tú rompes un vaso, cuando se rompe el vaso y se fragmenta, ha perdido su forma y por lo tanto ya no puede desarrollar su función, que es contener agua, contener un líquido. Tú necesitas pegar los pedazos fragmentados de ese vaso para que pueda nuevamente ejercer su función. Restaurar es eso. Sucede en la experiencia de la vida y era lo que le estaba sucediendo a Asaf en este momento ante esa evaluación sociológica que estaba haciendo de las condiciones reales de vida humana en medio de un mundo caído por la perversión y por el pecado, la injusticia de la vida física, terrena y transitoria. Su alma estaba desfallecida, su alma necesitaba restauración. Por lo tanto, él tenía que acudir a un lugar en donde se encontraran todos los elementos, todos los nutrimientos, todos los ingredientes, todos los componentes para que él nuevamente pudiese tener su alma integralmente establecida, ser retornado a la forma y a la función original que Dios le dio a su alma, ¿verdad? Y entonces dice el Salmo 19, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, la lleva a la forma original para que nuestra alma pueda ejercer una función correcta. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Y aquí la palabra sencillo es un eufemismo, es una forma suave de hablar de las personas
que no tienen mucha prudencia en la toma de decisiones, las personas que son torpes al tomar decisiones en la vida, porque carecen de sabiduría, carecen de la información, carecen de todos los datos para poder hacer la mejor dilucidación y tomar la mejor decisión. Lo que hace la palabra de Dios es darle al sencillo, al torpe, al imprudente, todo lo que necesita para poder ser sabio, toda la información que requiere para tomar una decisión correctamente dilucidada. Eso es, hermanos, lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas, porque la palabra de Dios es completa. La palabra de Dios es perfecta, que restaura nuestras almas, y el testimonio del Señor contenido en la Biblia es seguro y hace sabio al sencillo. Entonces, la palabra de Dios es dada precisamente, hermanos, para esto, para reactivar las almas. Debemos entonces ser conscientes de que a lo largo de la vida cristiana, las almas de los creyentes van a experimentar frustraciones, desánimos, congojas, y por lo tanto necesitarán ser restauradas, necesitarán ser reavivadas. Sin levantar su mano, ¿quién reconoce que en esta mañana su alma necesita ser restaurada? Su alma necesita ser reavivada. Entonces, la palabra de Dios ha sido dada para esto, hermanos, restaurar el alma cuando nos encontramos en desánimo, cuando llega el desánimo. Vamos a ver, por favor, a nuestro Señor Jesucristo. En una escena en donde Él acaba de celebrar la cena del Señor con sus discípulos, y unas horas más tarde lo encontramos en Getsemaní. Y lo que está sucediendo ahí es sin duda, creo yo, la lucha espiritual más grande que un alma humana haya podido librar. La lucha más cruenta que un alma humana haya podido experimentar. Satanás nuevamente se ha aproximado a Jesucristo, y digo nuevamente porque ustedes recordarán que la Escritura nos dice en Lucas 4, que cuando Jesucristo fue tentado en el desierto y Cristo ganó esta batalla, dice el verso 13, Lucas 4:13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, solamente por un tiempo. Y aquí vemos el cumplimiento del tiempo, en el huerto de los olivos, en Getsemaní, después de la última cena, después de la transición del antiguo pacto al nuevo pacto, después de la transición del Sabbat a la celebración con sus discípulos de la cena del Señor, que apuntaba proféticamente a los eventos que horas más tarde estaban por suscitarse, por suceder, para transformar el destino del alma en eternidad. Estamos viendo al Señor Jesucristo nuevamente aproximado por Satanás. Satanás se aproxima en este huerto, en este lugar llamado Getsemaní, a Jesucristo. Y en ese momento vemos a este personaje, Satanás, una vez más cercano a Jesús. Y creo que podemos estar seguros de que los dardos de fuego que Pablo menciona en Efesios 6, esos dardos de fuego que tienen que apagarse, ¿en dónde, hermanos? ¿Quién me dice? Fuerte. El que lo dijo, que lo diga fuerte. ¿De la qué? De la fe. El escudo de la fe. Creo que esos dardos, hermanos, de manera muy precisa, ubicando bien el blanco del corazón de nuestro Señor Jesucristo, fueron en ese lugar, en ese huerto, en Getsemaní, lanzados al Señor Jesucristo. Directamente. En contra de su alma, precisamente. En contra de su corazón. Y vemos al Señor Jesucristo arrodillándose ante Dios, luchando por ser fiel al Padre hasta las últimas circunstancias. Mateo 26:36, por favor, espero que sí esté bien citado. Es que tuve unos problemas con mis números, pero Mateo 26:36, estoy seguro que sí es el texto. Sí es. Mateo 26:36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y fíjate lo que le dice a los discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Qué maravilla poder ver al Señor Jesucristo en esta exposición transparente del estado de su alma.
y particularmente elige a 3 de sus discípulos, aquellos que vemos en algún sentido de manera más próxima y más cercana en los eventos del ministerio del Señor Jesucristo, acompañándolo. De hecho, Él los selecciona para ser acompañados de ellos en esta etapa oscura, muy oscura del alma del Señor. Y lo describe de manera absolutamente humana. Él dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí, hermanos? ¿Por qué Jesucristo está tan afligido, atribulado y triste? ¿Por qué? El verso 27 de Juan 12 nos lo dice. Juan 12, 27. Fíjate lo que expresa el Señor Jesucristo. Transparente, nítido, limpio, sin guardar las apariencias, porque el Señor no tenía nada que esconder. El Señor viene a esta tierra encarnado en condición humana, siendo completo hombre y completo Dios. Y en su condición humana, hermanos, con las mismas limitantes físicas que nosotros tenemos, identificándose completamente con nuestra debilidad humana, pero sin pecado. Y dice Juan 12:27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Jesucristo sabía perfectamente, hermanos, lo que estaba por vivir. Jesucristo entendía perfectamente los acontecimientos que se iban a registrar en contra de Él, en su condición física, en contra de su cuerpo en las siguientes horas. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Esta pregunta es retórica. Obviamente la respuesta es no, no voy a orar eso, dice el Señor Jesús. No le diré al Señor que me libre de esta hora de mi vida. Entiendo la necesidad de que esto tenga registro en la historia de la humanidad. Le diré al Padre que me salve de esta hora, pero yo entiendo, para esto he llegado a esta hora. Entonces el texto nos indica cuál era la naturaleza de la tentación de Jesucristo. Satanás estaba dispuesto a combatir contra la mente de Jesucristo. Llegaron a la mente de Jesús pensamientos satánicos. Yo creo que el Señor pudo haber pensado cosas como: estoy en un callejón sin salida. El Calvario es un destino horrible, una especie de agujero negro sin fondo. Va a dolerme como jamás no se ha registrado dolor alguno sobre la tierra. Ningún ser humano ha experimentado lo que voy a experimentar. Y esta gente, ¿de verdad lo vale? ¿Vale la pena? Estos pensamientos provenían del perverso y engañador corazón de Satanás e iban directamente dirigidos a la mente de Cristo, hermanos. Satanás quiere crear en Jesús un espíritu de desánimo, que se hunde en ese desánimo sin ninguna oposición en su alma. Ahora, pensemos un momento en esta batalla y comparémosla con los discípulos. Jesucristo, como ya comentamos y lo sabemos, hermanos, es un hombre sin pecado. Pero en ese sentido hay una identidad prácticamente igual con la vida de los discípulos. Pero sí quiero acotar esto. Fíjense lo que dice Hebreos 4:15 sobre la condición humana de Jesucristo. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué Jesucristo puede compadecerse como sumo sacerdote de nuestras debilidades? Porque Él experimentó la condición humana de forma real, Y entonces dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero la diferencia es que Jesucristo no pecó, sin pecado. Pero nos dice el verso 16, por cuanto Jesucristo se ha identificado con nosotros, se ha identificado en todo lo que puede producir debilidad en la mente, en el alma y en el cuerpo de los seres humanos. Jesucristo se identifica con nosotros con el dolor porque lo experimentó. Jesucristo se identifica con nosotros en la tristeza, ya lo vemos, porque la experimentó. Jesucristo se identifica con nosotros en todas las experiencias de la vida sin pecado, pero en lo único que Jesucristo no se puede identificar con nosotros es en la amargura. ¿Por qué? Porque la amargura es el resultado de retener el perdón, de resistirte a entregar la gracia del perdón, de entregar misericordia a tus semejantes, a tu prójimo, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a las personas que han traicionado tu vida. El resultado final de esa congoja permanente retenida en tu alma, la falta del perdón, es
es la amargura. Por lo tanto, Jesucristo jamás experimentó amargura. Todo fue orquestado por Satanás con el propósito de tentarlo y que él experimentara la misma experiencia que nosotros ante la tentación, pero Jesucristo nunca se dio a la tentación, Jesucristo no pecó, pero experimentó tristeza, dolor, angustia. El Señor Jesucristo vivió como un ser humano real, porque Cristo es un ser humano real y un ser divino real. Y por lo mismo, dice el verso 16, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para encontrar un socorro oportuno, cualquiera que sea la experiencia de la vida, cualquiera que sea la causa del desánimo, cualquiera que sea la frustración, cualquiera que sea el dolor. Jesucristo sabe lo que sentimos, sabe lo que vivimos, porque Él es humano. Él es un ser humano, divino, pero es un ser humano. Y podemos entonces acercarnos como alguien que nos comprende, alguien que nos conoce y alguien que se compadece. Jesucristo, hermano, vivió esto, pero no pecó. Jamás pecó el Señor Jesucristo. ¿Podemos entender esa realidad gloriosa? Impresionante, pero así fue la experiencia de vida de Cristo. Y no es que no haya pecado porque haya sido Dios, no pecó siendo ser humano porque vivió de manera humana y voluntaria en perfecto apego y obediencia a la voluntad del Padre en toda la experiencia de su vida. El Señor Jesucristo no pecó ni en pensamiento, ni en emoción, ni en palabra, ni en acto. Nunca tuvo pecado. Significa entonces que la agitación emocional que en ese momento en Getsemaní experimentaba era algo que jamás había vivido Jesús. Ese nivel de tensión emocional, ese nivel de ansiedad, ese nivel de tristeza que experimentó en Getsemaní, nunca la había vivido el Señor hasta ese momento. De hecho, Getsemaní, en el original, hermano, y esto puede ser un símbolo, y creo que tiene algún tipo de coherencia y sentido, Getsemaní significa aceite comprimido. Y lo que vive el Señor Jesucristo en ese lugar, en ese momento de su oración al Padre, en ese momento donde le confiesa a los discípulos que su alma está triste hasta la muerte, es una tensión en sus pensamientos, una tensión psicológica y mucha de esta tensión provocada por la tentación de Satanás en ese momento. Por lo tanto, hermanos, era la respuesta emocional apropiada a la circunstancia que enfrentaba y al ataque que estaba recibiendo en su alma. El pensamiento demoníaco de que no tenía caso ni sentido el Calvario. Esto era, digámoslo así, como una bomba en el alma de Jesús. Una bomba, hermanos. Satanás es como si dejara caer un petardo destructivo en el alma que habitualmente era tranquila en el Señor Jesucristo. Una bomba como esas expansivas que explotan y generan una onda de choque que destruye todo lo que encuentran a su paso. Eso es lo que podríamos de alguna forma ilustrativa decir que pasó en la mente y en el corazón de Jesús en ese momento. Y esta onda expansiva masiva de choque de la tentación satánica que golpeó el alma de Jesús fue tan poderosa que casi, hermanos, lo abate. Casi abate a Jesucristo. Lo increíble es que la palabra utilizada aquí es la palabra turbado. Mi alma está triste, está turbada hasta la muerte. Y la palabra turbado, hermanos, en el griego, significa una conmoción interna. Es una conmoción que quita la tranquilidad de la mente y que lleva a la persona a tener dudas. Cuando un alma está turbada, se encuentra en esta condición intranquila. La mente comienza a confundirse y comienzan a generarse dudas sobre cosas en las que en algún momento teníamos total certeza. Cuando el alma está conturbada, vienen las dudas a la mente. Pero es la misma palabra que se utiliza para los discípulos. Cristo utiliza esta palabra para los discípulos. Él les dice, por ejemplo, en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. No se turbe su corazón. Más adelante él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Él les dice, yo voy a adelantarme a preparar moradas. Si ustedes han creído en mí, en la casa de mi Padre hay moradas para quienes han creído en mí, y yo voy a anticiparme. No se turbe su corazón, prepararé morada para ustedes. Estaremos juntos por la eternidad. Alguien le dice, Felipe, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos conformamos. Y Él le vuelve a ratificar, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me has visto. El que ha visto al Padre me ha visto a mí. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque el Padre y yo uno mismo somos. Pero el alma de los discípulos estaba turbada. En el verso 27, Juan 14, 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo nos la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Entonces, cuando leemos esto, debemos entender que el Hijo de Dios, que no tiene pecado, también se turbó. Jesucristo experimentó la turbación, la misma palabra que Él utilizó para instruir a sus discípulos a fin de que pudieran vivir en paz en medio de la adversidad. Entonces, esta misma experiencia, en posiciones obviamente diferentes y con efectos diferentes y por supuesto con respuestas diferentes, la experimentó Jesucristo y la experimentaron sus discípulos. Ellos estaban desanimados, hermanos, porque Cristo les había dado ya con total claridad el mensaje de que iba a ser retirado de ellos, les iba a ser quitado. Y recuerdas, ante una de estas menciones, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Pedro se aproxima a Jesús y le dice, Señor, no permitas que nada de esto te suceda de ninguna manera. Y Jesucristo, volteándolo a ver, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pone la mira en las cosas de la tierra y no en las cosas del cielo. Es necesario que esto suceda. Fíjate desde qué momento Satanás comenzó a hacerse presente a través, en este caso, de Pedro, para intentar desviar la atención de Jesucristo de aquello de lo cual desde el uso de su conciencia humana estaba completamente cierto y convencido, que la existencia, el encarnamiento, la encarnación de su condición divina en un ser humano tenía el propósito de darle redención, perdón de pecado, revinculación con el Padre a la humanidad perdida y caída por el pecado, abatir la muerte, arrebatar las llaves del imperio de la muerte a Satanás y declararlo eternamente como un enemigo vencido. Él tenía esta certeza absoluta y total, pero comenzó a ser petardeado el corazón de Jesucristo. Apártate de mí, Satanás. Importante la mención, porque momentos antes, ¿se acuerdan? El Señor Jesucristo le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y le contestan, alguno de los profetas, una resurrección de los profetas. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Pero momentos después, cuando Pedro se siente en esta irreverente confianza y le dice, no, Señor, no permitas que te suceda algo así, voltea y le dice, apártate de mí, Satanás. Yo creo que se le cayeron las llaves a Pedro en ese momento, ¿no? Apártate de mí, Satanás. Hay una mención de esta influencia filosófica directamente bombardeando la mente y el corazón del Señor Jesucristo. No se turben. Sin embargo, vemos a Jesucristo turbado. Tendré que ser retirado de ustedes. Yo creo que ellos comenzaron a pensar, bueno, entonces todo esto fue inútil. Dejamos las barcas, dejamos las redes, dejamos todo, te seguimos. Mateo dejó el banquillo de los impuestos públicos y te seguimos, Señor. ¿Para qué? Entonces no hay reino en la tierra en este momento. Nada bueno va a suceder. Y ahora que pensábamos que eras no solamente nuestro Señor, sino también nuestro amigo, ¿nos dejas? ¿Para qué esto? Y Cristo les dice, no se turbe su corazón. Sin embargo, vemos a Jesús turbado. ¿Esto es una contradicción, hermanos? No, por supuesto que no. A los discípulos les está diciendo, cuando una bomba caiga en su vida y Satanás los golpee con una onda de choque en sus almas y les dé un color negro a cualquier esperanza en la vida, no se rindan. No se rindan. En otras palabras, resistan. No dejen que se turbe su corazón. Resistan, crean en Dios, crean también en mí. Él no está diciendo que esta experiencia no va a llegar. El Señor no nos dice que estamos blindados ante estas experiencias en la vida. Él está diciendo, porque van a llegar, les estoy dando una
instrucción precisa. Resistan, crean, tomen mi paz, escuchen lo que yo he dicho, consulten mi palabra. Yo les voy a mostrar el camino de la vida sin importar la profundidad de la oscuridad, sin importar lo duro de la circunstancia, lo frustrante de la situación, sin importar tu nivel de desánimo. Pero, con respecto a Jesús, nadie mejor que él sabía que si no resistía inmediatamente a esa onda de choque de la tentación satánica, esa tentación iba a acabar con él. Pregunta: ¿Jesucristo pudo haberse visto tan nulificado por la conturbación aprovechada por Satanás en esa tentación directa? ¿Pudo haber renunciado a la redención de la humanidad a través de su sacrificio? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Porque él la vivió en condición humana. Y él fue perfecto, no en condición divina, porque ya lo era. Él fue perfecto en condición humana, enseñándonos por lo que sufrió, dice la Escritura, la obediencia. Dios le enseñó a través del sufrimiento la obediencia perfecta a fin de que quedara manifiesto, testimonio, registro escrito por inspiración del Espíritu Santo de que sí podemos vivir vidas correctas, vidas santas, vidas íntegras en la medida proporcional en la que como Cristo vivamos dependiendo de Dios, siendo obedientes al Señor. Pero esto no significa que no experimentemos una multidiversidad de circunstancias que van a llevar a nuestras almas al punto del desfallecimiento. Jesucristo lo vivió, nunca pecó y vivió esto. El desánimo, el desaliento, la tristeza prácticamente hasta la muerte. Veamos cómo respondió Jesús a esta turbación de su alma, al ataque de Satanás. Y lo vamos a ver en cinco pasos, hermanos, 5 decisiones que tomó el Señor Jesucristo. Y en la medida en la que yo voy mencionando estos pasos, yo les pido por favor que abran sus mentes, abran sus corazones, permitan que el Espíritu Santo por su palabra haga esta obra de confrontación y de sanidad directamente en cada uno de ustedes, hermanos. Piensen qué es lo que amenaza su tranquilidad el día de hoy. ¿Qué amenaza su tranquilidad? ¿O qué es lo que con mayor frecuencia provoca en sus vidas sentimientos de desánimo, de desaliento o de frustración? Digamos, ¿cuál es la bomba que Satanás deja quedar con mayor frecuencia en tu vida, hermano? ¿Cuál? Y analizando los pasos que Jesús tomó cuando Satanás dejó caer esta tentación en él, por favor, vamos a trasladarlos a nuestra experiencia, porque créanme que es muy importante. Si logramos identificarnos en esta experiencia, ya no con el dolor y el desánimo, porque eso lo conocemos perfectamente bien, sino con Cristo, con la experiencia de Cristo, porque es un gran maestro y aún en el momento más aflictivo de su curso a través de la vida física nos deja una enseñanza. El Señor nos enseña permanentemente. Entonces identifiquémonos con la enseñanza de Jesucristo. En primer lugar, Jesús escogió a algunos amigos cercanos para que estuvieran con Él. Jesús eligió a unos amigos cercanos para que estuvieran con Él. Sí sabemos, hermanos, que el Señor nos salva y no nos deja en condición aislada, ¿verdad? No somos islas, nadie es una isla. No fuimos diseñados por Dios, ni humanamente, ni redentivamente, con el propósito de evitar aislados. El Señor nos integra a una iglesia local, lo hemos estudiado en las últimas semanas. Un elemento distintivo de que tú por la redención eres parte de la iglesia universal del Señor, diseminada y distribuida en todo el globo terráqueo, es que voluntariamente accedes al llamamiento del Señor de pertenecer a una iglesia local, una congregación local.
y juntos constituimos un segmento del cuerpo de Cristo, siendo miembros interdependientes los unos de los otros, miembros que con sus funciones, dones, talentos y habilidades nos ministramos los unos a los otros, nos complementamos los unos a los otros y nos echamos a andar como maquinaria los unos a los otros. Por lo tanto, la idea del aislacionismo es 100% antibíblica. La idea de venir a la congregación, llegar, sentarte y retirarte sin ver a nadie, sin involucrarte con nadie y sin abrir tu corazón para que se involucren contigo es antibíblica, es anticorporal. No deberíamos funcionar de esta forma. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Enseñarnos esta verdad a través de la decisión que Él toma. Él no llega a Getsemaní y les dice, ahí los dejo, tengo un encuentro importantísimo con mi Padre, mi alma está muy mal y entonces voy a resolver esto en la presencia de mi Padre. Él no hace esto. A los 2 se les dice que permanezcan velando y orando, y a 3 particularmente más cercanos a Él les dice que lo acompañen a un lugar más distante y más cercano al lugar de su intimidad con el Padre. Pero Jesucristo no camina solo. No fuimos llamados para caminar solos, hermanos. Como lo decíamos en una de las enseñanzas recientes, la iglesia es un lugar donde venimos a aprender de Cristo, y en la enseñanza de Jesucristo venimos a ser amigos. Todo lo que recibí de mi Padre, dice Jesús, se los di a conocer. Por lo tanto, ya no les llamaré mis siervos, ahora les llamaré mis amigos. La amistad se establece en la iglesia en la base del conocimiento de quién es Cristo, en la base de la doctrina de Jesucristo. Y en la medida en la cual venimos a la iglesia a conocer de Cristo, abrimos, hermanos, los miembros, abrimos los vértices de nuestra existencia con el propósito de vincularnos, integrarnos, complementarnos, unificarnos con los demás. Somos llamados a ser amigos, a eso venimos, a conocer a Cristo y a ser amigos. ¿Y en cuántos tiempos ama el amigo? En todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano. ¿En qué tiempos? En tiempos de angustia. El Señor Jesucristo está haciendo uso de la amistad que de su corazón redentivamente fundó con estos hombres, a quienes particularmente llama a que se aproximen a Él, a que lo acompañen, a que no lo dejen solo en ese momento muy difícil de su alma. En la noche de la vida de Jesucristo, el Señor se acompañó de amigos. Tomó a este grupo cercano, sus amigos más preciados, de mayor confianza, y se apartó con ellos. 2. Fue honesto y transparente. Les abrió el alma con total limpidez, cristalinamente, transparentemente. Mateo 26:38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Imagínense, hermanos, a estos discípulos de Cristo escuchando hablar así a su Señor en el momento de su debilidad. Él estaba siendo totalmente transparente con ellos. Transparencia. Y uno de los elementos básicos que generan la verdadera amistad es, ¿qué cosa, hermanos? La transparencia. Un amigo lo es porque puede ser totalmente abierto, porque eres prístino, cristalino, transparente, porque no hay ocultamientos. Un amigo lo es porque es la persona en la cual puedes verter tu alma. Es la persona de la cual puedes auxiliarte para los momentos más difíciles de la vida. Eso es un amigo, y eso hemos sido llamados a ser los unos de los otros en esta congregación. Porque somos amigos, somos hermanos de los cristianos en cualquier parte del mundo. Somos hermanos por la misma redención, el mismo Espíritu Santo, el mismo Padre, el mismo bautizo, de los hermanos de China, de Timbuktu, de India, de Guatemala, de Tingambato. Pero hermanos, no son nuestros amigos ellos. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos quiénes son. Son nuestros hermanos, pero no son nuestros amigos. ¿Quiénes son nuestros amigos?
¿Quiénes son llamados a ser nuestros amigos? Aquellos a los que sí conocemos en el cuerpo de Cristo. Aquellos con los que el Señor nos ha hecho pertenecer a la misma iglesia local, a la misma congregación local, los que sí sabemos cómo se llaman y los que estamos llamados a involucrarnos y dejarnos involucrar por ellos en nuestras vidas y poder entonces encontrar líneas de comunicación, vínculos de interacción, transparencia para poder encontrar en ellos el acompañamiento en los momentos oscuros de la vida. Qué triste realidad la del hombre o la mujer que en el sufrimiento está solo o está sola. Qué triste realidad. Qué triste realidad la del hombre o mujer redimidos por la gracia, redimidos por el sacrificio de Cristo, que no tiene a quien aproximarse. Qué triste realidad de la persona que dice: es que yo no tengo amigos, es que yo no tengo amigos. Qué triste es tu caso, porque la Biblia dice que el que quiere amistad ha de mostrarse amigo. Eres una persona redimida por la gracia. El Señor te ha integrado a una congregación local. No tienes que esperar a que alguien se acerque y te diga: ¿quieres ser mi amigo? Acércate a la gente. Involúcrate tú. Toma la iniciativa. Vela por las necesidades. Entrégate en servicio. Ministra tus dones. Ministra tus talentos a los demás. El que quiera amistad ha de mostrarse amigos. Dios no nos ha llamado al aislamiento, sino a la vinculación profunda, a ministrarnos unos a otros para poder crecer, hermanos, en la capacidad de ser transparentes y poder encontrar el auxilio que necesitamos en los momentos de tristeza y no estar solos. Qué triste, de verdad. Una iglesia donde hay miembros que se sienten solos, aislados o desatendidos. Qué triste. Bueno, Jesucristo fue transparente, porque si algo supo ser Jesús a lo largo de su ministerio, fue ser amigo de estos hombres. ¿Te acuerdas cuando es entregado por Judas? Y entonces se aproxima y le da un beso porque era la señal del reconocimiento del maestro. ¿Y cómo le dice Jesús a Judas? ¿Cómo le habla? ¿Con un beso entregas a tu maestro canallín, canallón? ¿Cómo le dice a Judas? Amigo. ¿Con un beso entregas a tu maestro, amigo? ¿Qué habrá sentido Jesucristo con ese beso? Sabiendo la naturaleza del beso, porque Jesús no se retiró. ¿Cómo hubiéramos actuado nosotros si ya lo sabemos, viene, se aproxima y me quiere dar un beso? Hazte para allá, echa para allá tu raíz de amargura. ¿Qué te pasa? O sea, ¿en qué estás pensando? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Crees que estoy loco? Y vienes y me quieres besar, eres un traidor, hazte para allá. No quiero saber nada de ti. ¿O no? ¿Cómo reacciona el esposo indignado cuando la esposa eventualmente tiene una actitud no correcta? Y viene la esposa correctamente: oye, disculpa, no, siempre es lo mismo. Ya me cansé, ya no te creo. O la esposa, ¿verdad? Cuando llega el marido, ¿verdad? Como el perrito del Chavo del Ocho con la cola entre las patas, ¿verdad? Y llega humildemente: mi amor, pues sí, no, ya no quiero saber, siempre es lo mismo contigo. Y no está en riesgo nuestra vida. Pero llega Judas, hermanos, quien vendió al autor de la vida, al sistema anacrónico, radicalmente religioso, improductivo de la época. Lo vende literalmente. Se acerca y Jesucristo no se retira. Jesús lo amó en el momento de la traición. Se dejó besar de Judas y le dijo: yo soy tu amigo. Yo soy tu amigo. Entonces vemos en Cristo estos dos elementos. El Señor Jesucristo hizo amigos. Sus amigos no fueron perfectos, pero la amistad del Señor Jesús sí es perfecta. Y de esa aprendemos. Y se hizo acompañar de estos. Y abrió enteramente su corazón. No ocultó nada y les dijo: así me encuentro, triste hasta la muerte. En tercer lugar,
Les pidió su ayuda para la batalla espiritual. Les pidió su ayuda. Les dice, quedaos aquí y velad conmigo. La amistad es para eso, hermanos, es para ayudar. En cuarto lugar, Jesús abrió su corazón a Dios en oración. El Señor Jesucristo se entregó en la oración al Señor, y en Mateo 26:39 lo vemos, dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Entonces vemos, hermanos, está bien orar para que la bomba que ha caído en tu vida sea retirada. Y es lo que hace Jesús. Señor, sé lo que estoy por vivir, pero no quiero vivir lo que estoy por vivir. Si es posible, quita delante de mí esta copa. Esa actitud de Cristo, hermanos, fue correcta, porque en el momento de la angustia Él no corrió, Él no renunció, Él no le dio la espalda a la cruz, Él fue al Padre y le expuso el estado de su corazón. Entonces, sea lo que sea, hermanos, que Satanás haya arrojado en la tranquilidad de tu alma como un hijo de Dios, sea cual sea la dimensión del petardo, de la bomba que Satanás haya arrojado a tu alma, es correcto llegar con el Padre, es correcto y decirle, Padre, quita de mí esto que está afligiendo mi alma, quita de mí. ¿Por qué se lo pides al Padre? Porque el Padre es más fuerte que tú, porque el auxilio viene de Dios. Porque subiré mis ojos, levantaré mis ojos a los montes, porque de ahí viene mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. No está mal. Señor, hay una aflicción fuerte en mi vida. Jesucristo lo hizo. Nosotros podemos llegar con la misma transparencia a Dios y decirle, Señor, esto me está matando. Padre, quisiera retirarlo de mi vida. Quisiera retirarlo de mi corazón. Y en quinto lugar, el alma de Jesucristo descansa en la soberanía y perfecta sabiduría y voluntad de Dios. El alma de Jesucristo descansó en la soberana, perfecta e infalible sabiduría de Dios, porque termina orando, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Señor, quisieras quitarme esta aflicción, quisieras quitarme este azote, quisieras intervenir directamente para que la circunstancia cambie, pero Señor, no sea como yo, sino como tú quieres, sea conforme a tu voluntad. Cuando Satanás entonces deje caer una bomba sobre la paz de tu vida, hermano, y las ondas de choque inicial que provocan tu respuesta, hermano, no son pecado, y eso es lo que tenemos que aprender a hacer, al igual que el Señor, no reaccionar en pecado. El Señor nos enseña lo que tenemos que hacer. El Señor nos enseña que tenemos que ir a la presencia de Cristo, a la presencia del Padre, exponer la condición y finalmente decirle, Señor, te estoy pidiendo algo que yo sé que no genera pecado en mi vida, te estoy pidiendo que retires esta aflicción, pero confío en que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, en ti no hay error, eres infalible, y si tú permites que esto esté sobre mi vida, Señor, con eso encuentro, Señor, la paz y la tranquilidad, sea conforme a tu voluntad. Entiendo que eso que está generando mi aflicción, mi frustración, mi desánimo, eso que me está llevando al letargo, eso que me ha llevado a voltear adentro de mí mismo y me doy cuenta de que no tengo más recursos, estoy vacía, creía que tenía reservas, no las tengo, pero tú eres la fortaleza de mi vida. Y vengo a ti pidiéndote que intervengas, Señor, porque creo que esto podría bendecirme, pero si tú decides no intervenir y no quitarlo, Señor, yo sé que no vas a aplastar mi vida. Porque la aflicción y el dolor en tus manos, en la vida de tus hijos, no es para aplastarnos, es para edificarnos, es para fortalecernos, es para bendecirnos, es para llevarnos a una similitud más grande a tu imagen, es para poder reflejarte con mayor claridad, es para que el mundo me vea y vea que en mí el Evangelio ha transformado mi vida. Señor, sea entonces como tu voluntad. En esto no hay pecado. El pecado es acobardarnos. El pecado es no librar la batalla espiritual. Eso es pecado. Pero Jesucristo nos muestra
otra manera, que no es sin dolor, que no es pasiva, pero es en perfecto apego y aceptación a la voluntad de Dios. Entonces, hermano, número 1, ¿estás desanimado? ¿Te sientes frustrado? ¿Estás pasando por una estación de la vida oscura? ¿Estás pasando por un momento de dolor? ¿Te sientes desalentado? ¿Ya no hay reservas en ti? Número 1, entiende que el Señor es la fortaleza de tu vida. Entiende que la ley de Jehová es perfecta, que transforma tu alma y restaura tu alma. Y en este momento de confusión y turbación por causa de lo que estás viviendo, dice la Biblia que Él puede darte sabiduría si tu apreciación de las cosas es sencilla, es torpe, es incompleta, o te está llevando a la duda. El Señor hace sabio al sencillo a través de su ley, su palabra que es perfecta, está completa, encuentras todo. Allí está el abasto para tu vida. Y sigue el ejemplo de Jesús. Busca amigos de confianza. Busca amigos de confianza. Y si no los hallas, si no los encuentras, entonces ubícate en tu realidad. Estás en un despropósito. No es correcto que un cristiano no tenga amigos cristianos. No es correcto que un hermano en la fe no tenga amigos en la congregación donde el Señor le ha integrado. Es totalmente atípico, es totalmente antinatural, es anticorpóreo. Entonces, si esta enseñanza o la experiencia de la vida por la que cursas, de desánimo, tristeza, dolor, aflicción, etcétera, te trae a la cuenta de que, híjole, es que, pues ¿a quién me acerco si no tengo amigos? ¿A quién me acerco si no me he aproximado a nadie? No me he interesado en nadie. No le he abierto mi vida, mi corazón, mi casa, mi alacena, mi mesa a nadie. No tengo amigos. Entonces, ojo, salte de esa posición cuanto antes y acércate a hacer amistades. Porque el que desea amistad ha de mostrarse amigo. Y eso es indispensable, porque 2 es mejor que 1. El uno cae, el otro le levanta. Porque no fuimos llamados para caminar en forma aislada. No somos islas, somos miembros, parte de un cuerpo. Fuimos diseñados e integrados en la redención a un cuerpo para poder darle nuestros dones y ser alimentado de sus dones. Comienza cuanto antes a hacer amigos. Busca amigos de confianza. Y si no los tienes, hazlos. Comienza. 2, abre tu alma a ellos. Con integridad, con transparencia. 3, pídeles que luchen contigo, que velen contigo, que oren contigo. Qué hermoso cuando puedes aproximarte a un hermano y decirle: hermano, por favor, ora por mí. Esta es mi necesidad. Esta es mi necesidad. Qué hermoso cuando no tienen que informarte, sino tú te aproximas con interés. E indagas y preguntas: hermano, ¿cómo quisieras que orara por ti? Porque quiero ser tu amigo y quiero ayudarte. ¿De qué manera oro por ti? Qué hermoso cuando la reunión de oración de cada semana, los miércoles a las 6 de la tarde, se nutre de personas interesadas por las necesidades de los hermanos de la iglesia y ponen su vinculación espiritual, su comunión con Dios para interceder por los hermanos. Eso es amistad. Eso es amistad. Entonces, pídeles que luchen contigo, que velen y oren contigo. En 4 lugar, vierte tu alma al Padre. Vierte tu alma al Señor. Y en 5 lugar, descansa en la soberanía de Dios. Descansa en su sabiduría. Pase lo que pase. No sea como yo, Señor, sino como tú quieres. El Salmo 73, 26 dice esto: mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Mi cuerpo está debilitado. Me siento enfermo. No tengo ánimos ni de levantarme de la cama. Quisiera pasar dormido las siguientes 24 horas del día. Quisiera estar en oscuridad, no contesto llamadas, no deseo nada porque estoy fatigado por mi desánimo, estoy fatigado por mi dolor.
mi carne, pero no solo mi carne, mi corazón también, mi alma está abatida, me siento vacío, sin rendimiento, sin recursos. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque la ley de Jehová es perfecta, que restaure el alma. La ley de Jehová es perfecta, que me da sabiduría en los momentos de mi torpeza, en los momentos de mi conturbación, en los momentos de mi aflicción, en los momentos de mis dudas. El Señor en su palabra tiene todo el conocimiento, toda la información, la sabiduría, para que en medio de la tristeza y el desánimo pueda tomar decisiones que glorifiquen su nombre, que bendigan mi vida, que bendigan a mi familia. La lección que nos da Jesús y que nos da el Salmo es que en cada caverna en la que te encuentres es un túnel que se abre en gloria, siempre y cuando te sientes en la cueva y no permitas que se apague la vela de la fe. ¿Se acuerdan del Salmo 40? Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y escuchó mi clamor, y me hizo sacar del foso de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña, y enderezó mis pasos, y puso cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. No importa la caverna en la que te encuentres, hermano, el foso cenagoso en el cual estés. No importa que hayas intentado por tus fuerzas salir, y mientras más intentas, más te hundes, porque es un lodo. Es literalmente material que no sostiene, sin estabilidad, sin firmeza. Más intentas y más te hundes, dice el Señor. Para allá, para allá. Clama a mí y yo te responderé. Sé paciente y espera, porque yo te voy a sacar. No te vas a quedar ahí. Eso dice el Señor, eso nos da en información en el Salmo 40 y en el contexto general de la Biblia para sus hijos. Te voy a sacar de ese foso de oscuridad, de ese foso cenagoso, y voy a poner tus pies donde no han estado, sobre la peña, y voy a poner en gratitud en tu corazón una alabanza que nunca has emitido, cántico nuevo de adoración a nuestro Dios, porque verás mi fuerza y mi poder, y verás mi amor por ti, porque sabes esperar, porque sabes clamar. Por eso el rey David, el salmista, el cantorcillo de Israel, lo sabía perfectamente, y el Espíritu Santo lo llevó inspirado a que lo estableciera para que quedara en los anales de las verdades históricas de los hijos de Dios. Él dice que se levantará de mañana para hacer oír su voz al Señor. De mañana te buscaré y oirás mi voz. Pero no termina ahí. Continúa diciendo, y esperaré. Y esperaré. No solamente voy a orar y te voy a exponer mi circunstancia. Ahora, Señor, voy a ser paciente para esperar tu respuesta. ¿Y dónde nos da Dios sus respuestas, hermanos? En la Biblia. ¿Dónde está el poder que sostiene nuestras vidas? En la Biblia. ¿Dónde está el abastecimiento que requiere nuestras almas para ser restaurada y abastecida y ser llena y ser completada? En la ley de Jehová, en la ley Biblia, que es perfecta y transforma el alma. Entonces, Señor, no solamente iré contigo y te expondré mis frustraciones, tristezas, dolores, Señor, estas circunstancias de angustia, mis desánimos, Señor, no solamente voy a hacer eso, sino por cuanto sé que tú existes, y como Hebreos dice, es necesario que el que se acerca crea que le hay, que hay un Dios que escucha y que responde. Entonces, no solamente lo voy a expresar, porque esto no es una catarsis, Señor, es un diálogo comunicante, es una oración buscando tu respuesta para mi vida. Necesito tu palabra para mi vida, entonces esperaré. Esa es una ilustración de la comunión cristiana por la redención de Cristo, a la cual tenemos hoy acceso. Él dice en Hebreos, acércate confiadamente al trono de la gracia por el camino nuevo abierto por la sangre del Calvario.
Acércate confiadamente al lugar donde hoy puedes entrar a la presencia del Dios vivo. Acércate con confianza. Pero no es una catarsis. No es un mecanismo psicológico de extroversión, de frustraciones y me voy. Hermanos, es un momento en el cual Dios te permite dialogar con Él. Hablarle, Él te escucha y Él te responde. Y Él te dice, sé paciente, ven a mi palabra, busca en ella, escudriña con un corazón honesto, abierto y arrepentido delante de mí. Y yo te haré sacar del foso de la desesperación y del lodo cenagoso, y experimentarás realidades espirituales que van a generar en ti una alabanza que tú mismo jamás habías experimentado en tu corazón hacia mí, una gratitud que jamás habías sentido en tu corazón por mí. Pero aprende a esperar. De la experiencia de Cristo y del Salmo encontramos entonces una estrategia que el Señor nos presenta como infalible. Ve a tus amigos y si no los tienes, no pierdas tiempo, porque un día puede comenzar la tormenta en tu vida. Y la amistad, al igual que la fe, se construye antes de la tormenta, hermano. Edifica vida de amistad. Edifica amigos. Abre tu alma ante ellos. Pídeles que combatan contigo, que velen y oren por ti. Ve al Padre y entrégale tu alma y descansa en la soberanía de su sabiduría y de su perfecta y hermosa voluntad. Bendito el que puede hacer esto. Somos todos llamados a hacer esto, hermanos, y a vivirlo como parte de la gracia, como parte de las bendiciones que Dios reserva a los que le aman, a sus hijos. Vamos a orar. Bendito Dios. Qué vida tan cruenta en la que nos encontramos, Señor. Qué mundo tan descompuesto. Cuánta injusticia y cuánto dolor. Y esta realidad que muchos utilizan para argumentar que tú no existes, no es la evidencia de tu inexistencia, es la evidencia de cómo el hombre voluntariamente te ha dado la espalda. Es el resultado de ignorarte. Así está el mundo, Señor, sin ti. Pero en nuestras vidas, en las vidas de tus hijos, los que hemos encontrado en el Evangelio la verdad, aquellos en quien la verdad ha sido iluminada en el corazón y la mente, y hoy entendemos quién eres tú, cuánto nos amas y todo lo que hiciste. Porque hay mucha gente que dice, si Dios existe, que haga algo, que haga más. Él vino a esta tierra a encarnarse y entregarse por quienes no lo merecíamos. Abrió sus brazos, entregó su cráneo, fue perforado, fue traspasado por nuestra pecaminosidad. Lo hiciste todo, Señor Jesús. Lo hiciste todo. No hay forma de entender el bien y el mal, Señor, ajenos a la Biblia. No hay forma de entender tu intervención, tu gracia y tu bondad. Eres un Dios omnipotente, omnibenevolente, omnisciente, Señor. Padre, eres tan bueno. Entonces la maldad del mundo no está por encima de tu gracia y de tu bondad. Pero es que olvidamos tan frecuentemente que este mundo solamente es temporal.
Nos aferramos al mundo como lo hacen los gentiles, quienes no te conocen. Creemos que el máximo nivel de bienestar está aquí y no es así. Eres elocuente, Señor. Has sido tan claro en decirnos que estamos en tránsito. Aquí tenemos asegurado el sufrimiento, pero este sufrimiento es nada a la luz de la eternidad. Señor, perdónanos por dejarnos consumir por la angustia, el dolor, el desánimo, la aflicción, por vivir frustrados en diversas áreas de nuestra vida. Señor, perdónanos por perderte de vista, perdónanos. Tú eres la fortaleza de nuestra vida. Tú eres, Señor Dios, la fortaleza de nuestra vida. Y por eso nos dijiste que no se conturbe tu corazón. Si crees en Dios, cree en mí. Si tu carne y tu corazón desfallecen, Dios es la fortaleza de tu corazón, hermano, tu porción para siempre. Señor, perdónanos por perderlo de vista. Gracias por enseñarnos con tu vida cómo se vive en medio de las aflicciones. Cómo no se deja consumir el alma humana por el momento del dolor. Cómo escapar bien librados de la experiencia de la frustración. Señor, gracias. Tú lo viviste. Tú lo viviste. Y tú lo caminaste. Y tú saliste al encuentro del sumo gozo que Dios, el Padre, tiene para ti. Y vives en perfecto gozo. Y viviste en perfecto gozo a pesar del sufrimiento. Señor, ayúdanos a ser amigos. Ayúdanos y enséñanos, continúa enseñándonos a ser amigos en este lugar, en este local, con esta gente. Enséñame a ser amigo. Porque están ahí, Señor, para el momento del dolor y de la aflicción. Enséñame a acercarme a ellos. Enséñame a buscar su apoyo. Enséñame a batallar con ellos y que batallen conmigo y que juntos en oración, velando en tu presencia, salgamos adelante por tu poder y fuerza de cualquier adversidad. Enséñanos a ser transparentes y mostrar la vida como es, porque eso es la amistad. Y verternos en tu presencia, vaciarnos en tu presencia, sin esconderte en nada, porque todo lo sabes, mi Dios. Lo más profundo de mi corazón lo conoces. No hay nada oculto ante tu conocimiento y sabiduría. Lo sabes todo, no me puedo esconder de ti. Abrirte mi alma, Señor, y aceptar tu voluntad con gozo, porque es lo mejor que me pueda pasar, vivir en tu voluntad. Queremos bendecir tu nombre y en el momento del desánimo, continuar bendiciendo tu nombre. Y en el momento de la victoria, continuar bendiciendo tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén.